Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Yo quiero más, Señor, de tu divino amor. Yo quiero más, Señor, de tu paz. Quiero agradarte a ti, tu voluntad hacer, que se refleje en mí tu bondad. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Yo quiero más, Señor, de tu divino amor. Yo quiero más, Señor, de tu grande poder. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi corazón, y al mundo impartiré de tu luz. Bendiciones, Dios les bendiga nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy traemos un tema muy bonito y ese tema es normativas establecidas por Dios. En la vida nos regimos por normas establecidas por el hombre, pero no nos detenemos a mirar por un momento las normas del cielo, que vienen de esa fuente inagotable que es Dios para un futuro eterno. Qué hermoso, ¿verdad, pastor? Sí, muy bien. Normas establecidas por Dios. Cuando nosotros hablamos de normas establecidas por Dios, se está hablando de mandamientos, se está hablando de estatutos y de decretos, ¿sí? Ajá. Y esto es como una combinación, ¿sí? Una combinación excelente, pastor. Sí. Excelente de leyes, de normas que el Señor dejó en la palabra de Él. ¿Para qué? Para nosotros, para tener un buen comportamiento Sí. hacia los demás, para honrar al Señor, aún para amar al prójimo. Todo esto, a todo esto se refiere esas normativas, ¿sí? Esos mandamientos. Entonces, todo esto es para tener una buena convivencia con los demás y aún para amar a nuestro prójimo, como ya lo dije, y de hecho también para tener una buena influencia, ¿no? En cuanto a los demás, ¿sí? Dios quiere que pongamos por obra sus mandamientos. Amén. Claro que sí, ¿verdad, mi pastora? Sí, señor. Que así sea, ¿sí? Sí, señor. Y vamos a mirar por la palabra del Señor. ¿Qué nos habla la palabra del Señor acerca de este tema tan hermoso? Y vamos a mirar en Deuteronomio 6:1. Y dice la palabra, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, son establecidos estas normativas
por parte del Señor, amén. Amén. Claro que Gloria sí, a Dios. son establecidas por el Señor, ¿sí? Y nos lo confirma en Deuteronomio 6:1, ¿sí? Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de que como hijos del Señor lo pongamos por obra, ¿sí? Con propósito, ¿cuál es el propósito también para la humanidad? De que se enteren de que hay unas normas y unas leyes que el Señor estableció, ¿sí? ¿Para qué? Para no andar como a la deriva, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Como errantes en el mundo, no, sino para que tengamos pleno conocimiento de lo que el Señor ha establecido aquí en la tierra, para un bien para nosotros y Amén. para toda la humanidad. Ujú, Amén. así. Con ese propósito. Entonces, pastora, una pregunta que a diario se hace uno y muchas personas le dicen a uno, pastora, ¿por qué estas normas, sí, estas normas que son mandamientos, estatutos, decretos que provienen de la palabra, sí, se vuelven a veces una carga para el ser humano y aún para nosotros como hijos de Dios también? ¿Por qué, pastora? Bueno, antes de esa pregunta quiero leer la palabra del Señor en Amén. Deuteronomio 5:6. Vamos a mirar, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a mirar el 12. El 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y vamos al 17. Y dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira que las normativas de Dios que Dios estableció en la palabra de Dios son para cumplirlas, ¿sí? Son estatutos, decretos, mandamientos que Dios dejó, pero para nuestro beneficio, ¿sí? Porque recuerde que el hombre siempre ha tenido en su corazón el pecado, ¿sí? Y sabemos que las normas de Dios van en contra del pecado. Amén. Por eso dice, no matarás, no dirás falso testimonio. Esas son normas que el ser humano tiene que cumplir como la palabra de Dios está escrita y como Dios los dejó para nosotros. Así como el gobierno tiene sus normas, y hay que cumplir todo lo que dice el gobierno, así también en lo espiritual tenemos que cumplir con Dios. Y sobre todo con Dios, porque estas normas que Dios estableció nos llevan a un fin. ¿Cuál es el fin? A la vida eterna. Las normas de Dios es para nosotros, para obtener la vida eterna. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor estableció estas normas, ¿cierto? Ahora vamos a mirar aquí en Marcos 12, vamos a mirar aquí la palabra del Señor, ¿sí? Marcos 12, 28, y lo vamos a leer hasta el 31, que nos dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y dice el 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Mira que el corazón de Dios son las almas. Y por eso Dios puso unos estatutos, unos decretos para que nosotros, como hijos de Dios, cumplamos. ¿Y qué dice? En el Antiguo Testamento decía: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, guardarás el día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Pero aquí el Señor dice que ahora el gran mandamiento que Jesús dejó es: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que amar al Señor. Amén. Y amar a Dios es amar los estatutos y decretos que el Señor dejó y normas para nosotros, para que vivamos en ellas y caminemos en ellas y cumplamos con Dios. Así como nosotros cumplimos en esta tierra con pagar servicios, con todo lo que allí están diciendo, aquí que establece el gobierno aquí para nosotros, y nosotros tenemos que cumplir, así tenemos que cumplir con el Señor. Y el segundo es amar ¿a quién? A tu prójimo. Amén. Cuando tú y yo nos amamos de verdad, como hijos amados, como hijos de Dios, yo no hago mal contra mi prójimo. No codicio, no mato, no hurto, ¿cierto? Guardo el día que Dios dejó, que es el día domingo, que el Señor, que hay que ir a la iglesia, cumplir con el Señor, y todos los días hay que cumplir con el Señor, no solo el día de reposo, que es el domingo, sino todos los días. Entonces, cuando yo amo a Dios, cumplo con Dios, y cuando yo amo al prójimo, no hago nada indebido contra mi prójimo. Esos son mandamientos y estatutos. Ahora sí vamos a la pregunta que su merced me dijo, ¿sí? Amén. Que por qué se vuelve la palabra de Dios y los estatutos de Dios una carga para el hombre. Vamos a mirar en Juan, vamos a mirar aquí en Juan 6:60, ¿qué nos dice? ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién les había de entregar. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que muchos dijeron: esta palabra es dura. ¿Por qué a muchos se les hace duro? Precisamente porque no cumplimos las normas de Dios. No conocemos la palabra de Dios, amén, los estatutos y decretos que Dios dejó. Por eso, y también porque dice que el Señor está hablando es al Espíritu. Amén. Y el Espíritu discierne por el Espíritu. Si yo tengo el Espíritu de Dios, yo sé lo que Dios está hablando para mi vida y que son normas para la vida eterna, porque la palabra que Dios habla es para vida eterna. O sea que es un lenguaje muy diferente al lenguaje cuando hablamos en la carne. ¿Sí? Cuando el lenguaje es humano. Entonces, el Señor, los discípulos estaban, ¿qué? Mirando carnalmente, observando carnalmente y escuchando carnalmente. ¿Por qué? Porque no entendían lo que el Señor les estaba hablando. ¿Y qué era lo que Dios les estaba hablando? Que la vida eterna, los mandamientos que Dios quiere, que nosotros tenemos que cumplir para ir a una eternidad con Cristo. Porque toda la palabra nos conlleva a la vida eterna. Amén. Después de la muerte hay otra vida. Amén. ¿Cierto? Amén.
¿Y cuál es? La vida eterna. Así Por es. eso nosotros tenemos que ¿qué? Cumplir la palabra de Dios. ¿Ve? Amén. Para nosotros, a veces muchas personas dicen, pero yo no puedo cumplir la palabra de Dios. Pues no la puede cumplir porque realmente no estás viviendo en el Espíritu. Porque no quieres saber nada de la palabra de Dios. Que aunque tú la tienes en las manos y no está lejos para alcanzarla, sino que la tenemos en nuestras manos, no colocamos nuestra vida al servicio de Dios y no queremos saber realmente sobre la vida eterna, porque los mandamientos y estatutos y decretos que Dios nos manda es para la vida eterna, y aquellos que no se interesan por la palabra de Dios, no se interesan por su vida, no se interesan por la vida espiritual suya, pues son los que para ellos es una carga. Amén. Así Se es. convierte una carga y unas normas que no las pueden cumplir precisamente porque no están viviendo en el Espíritu, porque no quieren la vida eterna, porque no están pendientes a dónde van a ir cuando se vayan de este mundo. Pero sabe que las normas y los estatutos y decretos que Dios dejó no es para este mundo. Es para la eternidad. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, allá es donde nos va a servir la palabra de Dios, de amar al prójimo, de no hacerle daño a nadie, de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Amar su palabra, estar pendientes de la Amén. palabra. ¿Qué dice mi Señor? Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amar a Dios es amar su palabra. Eso es amar a Dios. Pero como muchos no lo hacen y ni les interesa, por eso se vuelve una carga. Es que yo no puedo cumplir. Es que allá le prohíben a uno todo. Es que la palabra de Dios no la puedo porque me prohíben tomar, me prohíben esto, me prohíben. No se le prohíbe. Lo que pasa es que hay unos mandamientos y cuando tú amas a Dios, amas los mandamientos y cumples los mandamientos de Dios y no son gravosos. Y ahí es donde dice que el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué Amén. quiere decir? Si yo amo a Dios con todo mi corazón y cumplo la palabra, pues es fácil. Amén. Así. Para el obediente es fácil obedecer, pero para el desobediente es difícil someterse a la obediencia. Eso es lo que está pasando, pastor. Claro que sí. Por eso, en esta hora, nosotros le invitamos a que realmente se interese por la palabra de Dios, por Amén. su vida Así es. eterna, Claro que por sí. tu salvación. Y ames a Dios y ame al prójimo. Sí, esos son los mandamientos que Dios da para nosotros ir al cielo, para nosotros estar en paz con Dios. Dice el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. Amén. Entonces tenemos que estar a cuentas cuando partamos de este mundo, no solo con Dios, sino con el prójimo. ¿Ve? Entonces vamos a orar. Yo sé que esta palabra ha sido de grande bendición para todos nosotros y para ustedes también. Amén, así es. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre por esta palabra tan hermosa. Padre, te damos gracias, Padre lindo, por esta palabra tan linda que tú nos das. Así es. Gracias, Padre divino, y te pido, Señor, que yo ame tu palabra como tú quieres que yo la ame. Señor, que yo cumpla tus mandamientos. Y te pido, Señor, que aquellos que nos están viendo también, Señor, que amen tu palabra. Señor, que estén interesados en tus estatutos y decretos, Señor. Padre, ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a cumplir tu palabra, porque, Señor, tú no quieres sacrificio, sino obediencia, Padre. Entonces, Señor, yo te pido que yo sea obediente a ti, que yo te ame con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas para poder cumplir tu palabra y no sea una carga para mí, Señor. Padre, gracias, Padre lindo, precioso. Señor, pedimos por esta audiencia, Señor, que tú las bendiga, que tú bendigas, Señor, que tú bendigas grandemente, Señor, espiritualmente a cada oyente, Señor, que sean abiertos esos oídos, esos ojos espirituales para que puedan entender lo espiritual, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los continúe grandemente.
Cuando el hombre nace, empieza a crecer, sabiendo que un día, así como vino a este mundo, se tiene que ir. Pero antes de irse, trabaja en su futuro, sin descanso, sin darse cuenta. Su obra no tiene los cimientos necesarios para llevarlo a la morada con Dios, donde habita Jesús, el gran maestro e ingeniero de lo celestial. Por eso hoy Dios nos invita a edificar nuestra estadía en el reino de los cielos con Jesús y vivir por toda la eternidad. Buen día. Buen día. Uy, veo que te gusta la lectura. Sí, me gustan los libros de ciencia ficción, poesía y otros de historia. Ah, te gusta la historia. Pues yo puedo recomendarte el mejor libro de historia que hayas leído en tu vida. La Biblia. La Biblia es un libro de religión y además es súper aburrido. Oh. La Biblia relata historias increíbles sobre la humanidad. Es un libro en el cual puedes encontrar romances, acción, traiciones y mucho más. Es un libro que puede enseñarte mucho sobre la humanidad y nuestro propósito aquí en la vida. No creo que me pueda interesar. Eso piensan todos al principio. Pero una vez que comienzan a leerla, la Biblia los atrapa. Además, es un libro que te puede dar respuestas. ¿Respuestas? ¿Quién le dijo que tengo preguntas? Sí, sí las tienes. Porque la Biblia es como una guía en tu diario vivir. Es un libro que tiene vida. Así que ahora tiene vida. Sí, tiene vida, porque es un libro inspirado por Dios. Y Dios es el dador de la vida. Pero bueno, aunque así no te parezca, Dios no quiere que adoptemos una religión al leerla, sino que nos mantengamos en completa comunión con Él todos los días. Y es por eso que nos dejó la Biblia como guía. La verdad, nunca me habían recomendado el libro Biblia por tu televisión. Y creo que sí, me animaría a leer. Eso. Ahí llegó mi bus. La ruta 7, la mía. Ahí me voy. Estás de buenas, muchacho. Así podremos seguir hablando de la Biblia.